quieres hacer videos pero solamente quieres mostrar tu avatar, entonces esta aplicación es para ti. Entonces ya estando en la página de Itch, vamos a buscar el 2D Tuber. Justamente aquí lo puedes buscar y justamente aquí está. Ya ingresado simplemente lo vas a descargar y no te preocupes ya que es gratuito. Ya una vez que lo tengas en las descargas, simplemente lo abres y te tiene que aparecer algo así. Bueno, va a ser muy diferente cómo te va a aparecer que lo que estás viendo ahora. Te va a aparecer más o menos de esta manera. Todo esto va a venir desactivado más o menos de esta manera. Y no te preocupes si no lo entiendes, ya que puedes modificar el idioma en el que está. Simplemente te vas aquí y escoges el idioma y listo. Entonces, ¿cómo se empieza a configurar el 2D Tuber? El nivel de aquí es para cuando estás hablando y el de acá cuando lo rebases cuando estás gritando. Entonces, para que sea una relación de que parezca que estás hablando muy bien, tienes que configurarlo con esto. Y si ves que esta es muy lento, entonces aplicas un delay. Si lo bajas más, va a tardar más en bajar. Y si lo aumentas, va a ser mucho más rápido el cambio y va a parecer que realmente estás hablando. Entonces este de acá arriba es cuando pasas el sonido y este empieza a gritar. Entonces, ¿cómo se empieza a configurar? Primero, si tú simplemente quieres cambiar el personaje, te basta simplemente con presionar aquí. Hay diferentes estados. El normal, ojos cerrados, hablando con ojos cerrados y gritando. Entonces, si lo presionas, simplemente vas a escoger el avatar que tú ya tengas. El primero te pedía que el avatar estuviera en idle o sin hacer nada. Entonces, como yo tengo este, voy a utilizar este. Y ahí está. Pero como ves, aún no se sincroniza del todo. Ahora te está pidiendo uno de ojos cerrados. Tomas el de ojos cerrados. Ok, tienes a los ojos cerrados. Ese funciona más que nada para cuando parpadea, hablando. Entonces este va a ser el que está hablando. Entonces ahora de ahí va a empezar a tomar la apariencia de que está hablando. Hablando con ojos cerrados. Ese es hablando con ojos cerrados. Simplemente es para dar el hecho de que va a parpadear. Y el de gritando. Este puede ser el mismo que hablando con ojos cerrados, pero como yo ya tengo este, pues lo voy a utilizar. Entonces cada vez que uno rebase cierto volumen, como aquí gritando, es cuando se va a poner como si estuvieras gritando. Esa es la primera fase para configurar tu avatar. Estos botones de acá abajo son para activar un background, como si tienes una silla que la tomas con el clic izquierdo del ratón y con la rueda del ratón lo haces más grande o más pequeño. De igual manera el de más abajo es por si quieres ponerle una mesa o algo, no sé, algo quieras mostrar. Bastante útil o no sé qué utilidad le quieras dar tú. Simplemente ahí está y es bueno tenerlo. Ahora sí, lo más importante, los movimientos. Por defecto este viene encendido o no sé si te aparezca apagado. Entonces puede variar a veces. El suavizado, este simplemente es para qué tan rápido o suave se mueva. Por ejemplo, si no estás hablando, simplemente se va a mover de una manera muy rápida. Por ejemplo, entonces la velocidad, si la aumentas, se va a mover mucho más rápido. Entonces, quieres que se mueva mucho, como por ejemplo así, pero no tenga tanta velocidad para darle un efecto más o menos. Pero si quieres que aún se mueva más rápido o más lento, simplemente para que parezca que está divagando tu personaje, ahí está muy bien. Entonces, ¿qué son esas amarillas? Justamente cuando rebasas el nivel de hablando es cuando se va a activar la siguiente animación. Cada vez que hablas puedes configurarlo para que se mueva más y cada vez que rebases ese umbral vas a ver cómo se empieza a mover más. El nivel de gritando, cuando lo rebasas de esta manera, algo exagerado como eso, simplemente va a empezar a moverse de una manera bastante exagerada. Pero eso es cuando estés gritando, nada más. Entonces, como solamente estoy hablando, entonces me gustaría que quedara más o menos de esta manera. Y me gusta. Pero no solamente nos limitamos al movimiento. Entonces, si no quieres movimiento, está bien, lo desactivas. Pero ¿qué tal rotación? En rotación simplemente vas a utilizar un ruido per lane, lo que viene siendo una rotación más orgánica, ya que si tu personaje se mueve de esa manera, pero quieres que se mueva de otro punto de la imagen, entonces vas a este engrane y aquí le dices ajustar personaje. ¿Qué haces cuando ajustas el personaje? De igual manera como lo hiciste con estas opciones, con la rueda del ratón vas a escalar o lo puedes mover de lugar con el clic izquierdo, que es esta crucecita que está aquí. Ese es el punto de pivote. Ahora imagínate que si lo pones justamente el punto de pivote de esta manera y desactivas esto, el pivote va a hacer que rote desde esa posición. Entonces, si no quieres que tu personaje esté simplemente así, puedes poner esta animación que la puedes ajustar de igual manera con todo esto. Si no te gusta, puedes cambiarla inclusive a que funcione solamente con tu voz. Que de esta manera se va a desactivar
cuando no haces nada, o sea, cuando no detecta la voz. Entonces cada vez que estás hablando, se va a activar la rotación para un lado y para otro, como en ping pong. Puedes inclusive ajustar esto para que se vea mucho mejor o mucho más rápido. Ahora, si no quieres la rotación o quieres combinarla con el movimiento, puedes combinarla. Simplemente lo activas y vas a empezar a ver las diferentes combinaciones que puedes llegar a obtener. Después, la escala de igual manera viene desactivada, pero si la activas vas a empezar a ver que tiene más tipos de animación. Son bastante útiles. Ahora imagínate que estás hablando y quieres que dé un zoom un poquito mejor. Aquí como noise simplemente va a hacerlo más grande y más pequeño cuando no encuentre sonido de esta manera, o puedes hacerlo con la voz y como la función anterior simplemente se va a utilizar la voz para hacerse más grande o más pequeño. Simplemente está de ajustarlo y vas a ver cómo crece. De igual manera puedes ajustar para que esto sea más exagerado al momento de gritar, por ejemplo, algo así. Entonces, son esas propiedades que te hacen exagerar y que tenga más dinamismo este personaje. ¿Qué son los diferentes tipos de animación que tengo aquí en estirar? Este es uno de los que me gusta, ya que se estira por un lado. Si tienes un personaje que es largo, no sé, personajes largos, ese también me gusta bastante. Este es algo igual, pero solamente se va a estirar hacia arriba, más que nada como para dar un efecto de esta manera. Este es básicamente lo mismo, pero sin estirarlo que haga como una pelota cuando rebota. Este no lo utilizo mucho, pero puede ser útil si tu personaje es un slime y quieres que este se estire de manera horizontal. Entonces, imagínate que así lo vas a dejar. Ya de igual manera, como lo expliqué, si tienes un asiento como este o quieres el tuyo propio, simplemente lo importas y ya lo vas a tener aquí simplemente para ajustarlo. Después, ¿qué tenemos en la configuración? Aquí puedes reiniciar todos tus ajustes. El tiempo para arrastrar la ventana lo veremos en un momento. Ajustar el personaje ya lo vimos. El color del fondo es por si quieres utilizarlo con OBS. Simplemente arrastras este hasta verde y listo, lo tienes para OBS. ¿Y cómo sabes que lo vas a tener? Simplemente sacas el mouse de aquí y todo se limpia simplemente para que pongas la ventana en OBS y utilices el filtro de croma. Después, el voltear personaje simplemente es para darle la vuelta por si te equivocaste en la orientación y nada más es para eso. ¿Quieres cambiar el idioma? Simplemente aquí está, inglés, español, por los momentos soportados. Entonces, si ya moviste todo esto demasiado y ya no supiste cómo regresar, simplemente reinicia y listo. Así va a quedar. Entonces vamos a dejarlo de una manera que se vea bien. Entonces de esta manera me gusta bastante. Cómo da el aspecto. Te puede dar el aspecto que a ti te agrade o que tú más quieras. Solamente está de que todo lo ajustes a algo que tú desees y listo. Y como mencioné anteriormente, puedes ajustar todo el personaje, pero además si no quieres utilizar OBS para algo muy específico o puntual, simplemente le das aquí. Entonces esperas un segundo con el mouse, como había mencionado antes. En la opción de arrastrar la ventana, mantienes presionado tu avatar un segundo y puedes arrastrarlo a la posición que tú quieras y así simplemente y más rápido puedes manipularlo. Si quieres hacer algo muy puntual, muy rápido, y ahí está. Otra cosa muy importante que se me olvidaba mencionar, ¿cómo sales de la ventana ya que estás de esta manera? Simplemente te vas a tu barra de tareas y justamente aquí vas a ver el icono. Si haces clic derecho, lo puedes cerrar para simplemente salir o mostrar la configuración y ajustar nuevamente lo que necesites. Y eso sería todo. Esa sería la forma de utilizar 2D Tuber.